Hoy queremos hablar sobre el deseo y el placer, si perjudica, si beneficia y cómo enfrentarse a este conflicto. Nos encontramos en Estocolmo, la capital de Suecia, un país que, a pesar de que es grande, es el quinto en extensión de Europa, está habitado tan solo por 9.700.000 habitantes. Está la mayoría del país despoblado. ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el placer? Fíjense, la raza humana persigue el placer y trata de aumentar el deseo, pero ¿ha investigado qué es el deseo? ¿Ha investigado qué es el placer? ¿Ha investigado si le perjudica o le beneficia? Normalmente las personas, la mayoría de la gente, confunde el bienestar con el placer. ¿Qué diferencia hay? El bienestar nunca produce efectos secundarios y el placer sí. Cuando algo se convierte en objeto de deseo, genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno siente placer, lo que está ocurriendo es que con esa sensación está reprimiendo otra negativa que le hace sufrir y por lo tanto se hace adictivo la sustancia o la situación que le hace sentirse bien. Vamos a poner un ejemplo. Hay mucha gente que consume alcohol para poder sociabilizar. Obviamente eso es porque tiene problemas a la hora de relacionarse con los demás. Quiere esto decir que el alcohol ha reprimido sus temores, sus miedos y su timidez. Y entonces poco a poco se va haciendo adicto, porque gracias al alcohol se libera, entre comillas, porque no es real, de los miedos. Cuando deje de sufrir los efectos del alcohol, la timidez y los miedos vuelven a aparecer. Eso es. Entonces vamos a intentar aclararlo. Se trata de que cuando algo se convierte en objeto de deseo, piensen en las cosas que desean, verán que les produce sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el deseo se convierte en un sufrimiento? Porque al surgir de una búsqueda de bienestar, siempre es escapando del malestar. Sabemos que hay que entenderlo bien para no caer en extremos. Claro que hay que disfrutar de las cosas que tiene la vida, pero cuando las cosas se convierten en una necesidad, se genera el sufrimiento. Se puede ver con el alcohol, se puede ver con las sustancias estupefacientes, la sexualidad se suele convertir en una esclavitud por el deseo, la comida muchas veces también, incluso a veces el trabajo, la necesidad de actividad. Toda esa actividad que produce necesidad genera sufrimiento. ¿Quiere decir esto que uno no puede disfrutar paseando por el campo o comiendo o bebiendo algo que esté rico? Desde luego, pero si no se convierte en una obsesión, quiere decir que uno lo disfruta y ahí se acaba la situación, hasta la vez siguiente que surja otra situación agradable. Pero el bienestar no lo dan cosas de fuera, el bienestar tiene que surgir de dentro, luego no hay ningún objeto que pueda producir bienestar. Por lo tanto, se trata de que cada uno se dé cuenta de si el placer y por lo tanto el deseo de lograr el placer beneficia o perjudica a la mente. El placer y la persecución del placer, que es el deseo, produce adicción. Por ejemplo, una persona adicta al alcohol. Esa persona se ha esclavizado. Hay mucha gente que es adicta a las drogas y nos comenta que ya no siente ningún placer consumiendo drogas, pero no puede dejar de hacerlo. Las toma simplemente para estar un poco tranquilo. ¿Qué ha pasado ahí? Que el cuerpo, la mente, se ha vuelto adicta a esa sustancia. Y eso es una esclavitud, un sufrimiento tremendo. La gente que es adicta al tabaco se sufre mucho para dejarlo. Por lo tanto, perseguir el placer, aumentar el deseo, como se está haciendo actualmente, perjudica a la mente, la esclaviza. En lugar de eso, hay que descubrir qué cosas satisfacen al ser humano, qué cosas le hacen feliz, qué cosas le hacen disfrutar. Beberse un vaso de agua cuando uno tiene sed es una sensación sumamente agradable, pero no produce placer ni produce deseo de continuar bebiendo. Esa sería la diferencia. Por lo tanto, potenciar el deseo, por ejemplo con la sexualidad, produce mucho sufrimiento, produce distorsiones en la mente. Y lo que les animamos es a que investiguen qué es el deseo, en qué parte del cuerpo lo notan, cómo es que persiguen tanto esa sensación, qué está pasando ahí. Eso es. Y sobre todo, que entiendan que la mente de la inmensa mayoría está en constante persecución del placer, de pasarlo bien, de sentirse bien, porque no ha aprendido a resolver el malestar.
Hay muchos conflictos sin resolver que hacen a la persona sentirse mal. Hay mucha gente que no puede simplemente estar sin hacer nada una hora y estar tranquilo porque se pondría muy nervioso. Eso es un síntoma de que hay muchos conflictos sin resolver. Con todos esos conflictos que generan sufrimiento internamente, la persona quiere estar bien. Como no sabe resolver los conflictos, busca algo que le haga sentir bien. Y si en algún momento nota que algo le puede acallar ese malestar, aunque no se hace conscientemente, ese algo se convierte en un objeto de deseo. Necesita ese algo para seguir acallando su malestar y entonces se produce una adicción. ¿Cuál es la solución? Justamente lo contrario. Ir aprendiendo a resolver los conflictos, que hemos explicado cómo en otros vídeos, ir aprendiendo a resolver ese malestar interno que está sin resolver, entonces la tranquilidad va apareciendo. Cada vez es mayor el bienestar, el sentirse bien realmente con uno mismo, y entonces uno disfruta de un paseo, disfruta de la brisa en un árbol, disfruta viendo unos niños correr o viendo el curso de un río. Ese disfrute no produce malestar posterior, no produce adicción, se disfruta porque uno está bien, uno puede percibir la belleza en eso porque se siente bien. Luego la manera de sentirse bien es ir resolviendo todo aquello que impide sentirse bien. Se trata de que ustedes tengan curiosidad por investigar el deseo, por investigar el placer, por ahondar un poco en qué es y por qué está eso ahí, por qué eso les produce placer o no, y aprendan a disfrutar con sus vidas, aprendan a disfrutar, aprendan a ser felices con sus vidas y no persigan el placer, porque es falso, es la huida del dolor y produce a la larga sufrimiento. No aumenten sus deseos, que es la huida del sufrimiento, por el contrario, disminúyanlos, que eso les producirá bienestar, satisfacción, felicidad. Curiosamente, cuando uno va resolviendo los conflictos, se va desenganchando de los deseos y se va dando más cuenta qué es lo que le beneficia y qué es lo que no. ¿Cómo puede ser que el alcohol o las drogas, fumar, que es perjudicial para el cuerpo, cómo puede ser que a la gente le guste? ¿Cómo puede ser que se convierta en un deseo y en un placer? Porque la huida del sufrimiento hace que no se perciba el perjuicio. Efectivamente, no es posible que algo que perjudica al cuerpo y a la mente produzca bienestar. Es imposible, ahí hay una distorsión de la mente. Eso es.